Valeria Solano pasó la mano por la pizarra, borrando los últimos dígitos de la lección de ayer. Fuera de la ventana de la clase, crujían las hojas de un viejo mango que crecía en el patio desde hacía más de 20 años. El sol se deslizaba hacia el ocaso, pintando las blancas paredes de un cálido color anaranjado. Aún faltaba media hora para el final de la jornada escolar, pero los niños ya estaban inquietos en sus asientos, mirando el reloj que había sobre la pizarra. ¿Quién puede decirme cuánto es 7 por 8? Preguntó Valeria, volviéndose hacia la clase. 20 pares de ojos la miran con mayor o menor interés. El pequeño Pedro, en la primera fila, estiraba el brazo con tanta fuerza que parecía a punto de caerse de la silla. A su lado estaba sentada Lucía, que prefería contar con los dedos debajo del pupitre, pensando que la profesora no podía verla. En el rincón, junto a la ventana, estaba Ramón, más interesado en una mosca que se arrastraba por el cristal que en la aritmética. «56», soltó Pedro, sin esperar permiso. «Así es», asintió Valeria. «Ahora imaginemos que tenemos 7 cestas, y en cada cesta hay 8 naranjas. ¿Cuántas naranjas hay?», los niños murmuraron entre ellos. Valeria sabía que esos ejemplos de la vida les ayudaban a entender mejor las matemáticas. Con los años había aprendido a tener paciencia. Hace 8 años, cuando empezó a dar clases, cada lección era una batalla. Los niños desobedecían, los padres se quejaban, el director criticaba. Pero poco a poco fue encontrando un enfoque para cada alumno. Aprendió a ver en su inquietud no malas intenciones, sino simplemente la energía de los niños, que debía canalizarse en la dirección correcta. El timbre sonó exactamente a las 3 de la tarde. Los niños saltaron de sus asientos, cogiendo sus maletines y cuadernos. Valeria se aseguró de que todos limpiaran. Les recordó los deberes y les deseó un buen fin de semana. Cuando el último alumno salió corriendo del aula, ella recogió sus cosas, cerró el aula y se dirigió a la salida. Carmen, la profesora de quinto, una mujer corpulenta de rostro amable y pelo siempre despeinado, la alcanzó en el pasillo. «Valeria, espera», gritó, sin aliento. «Escucha, el lunes tenemos una reunión pedagógica sobre los nuevos libros de texto. El director ha pedido a todos que vengan temprano». «Vale, gracias por el aviso», contestó Valeria, sujetando la puerta a su colega. «¿Sabes qué tienen de malo estos libros de texto?» «¿Quién sabe?», Carmen hizo un gesto con la mano. «Probablemente alguien del ministerio ha decidido que los niños deben aprender de otra manera. ¿Recuerdas cómo nos impusieron esos libros con dibujos rosas hace 3 años? Los niños solo se distraían con ellos». Valeria asintió, recordando aquellos desafortunados libros de texto. Ella misma había tenido que dibujar diagramas y ejemplos en la pizarra, porque el material era demasiado complicado para los alumnos de segundo curso. Se despidió de Carmen y salió al patio. El sol pegaba más fuerte de lo habitual en esta época del año. Valeria sacó un chal ligero del bolso y se lo echó por encima de la cabeza. El camino a casa era por el centro de la ciudad, pasando por la plaza principal con el monumento a Simón Bolívar y la antigua iglesia de San Rafael. Le encantaba este camino, sobre todo al atardecer, cuando los vendedores de la plaza empezaban a recoger sus puestos y el olor a maíz asado y fruta fresca flotaba en el aire. En la fuente del centro de la plaza, los niños jugaban. Sus padres, sentados en bancos a la sombra de las palmeras, charlaban y observaban a los niños con el rabillo del ojo. Valeria reconoció a varios de sus antiguos alumnos que habían crecido y tenían sus propias familias. El tiempo pasa tan rápido que a veces le cuesta creer que lleve más de 10 años trabajando en la escuela. Salió de la plaza y se dirigió a la farmacia por la calle Libertadores. Necesitaba comprar un medicamento para el dolor de cabeza de Emiliano. Últimamente se quejaba de migrañas, sobre todo por las mañanas después de un duro día de trabajo. Valeria sospechaba que no era solo el trabajo, pero prefería no abordar el tema. A lo largo de 5 años de matrimonio, había aprendido a elegir sus batallas. En la puerta de la farmacia estaba su prima Patricia, hablando con un anciano con sombrero de paja. Al ver a Valeria, saludó con la mano y se despidió de su interlocutor. «Vale, ¿cómo estás?». Patricia se acercó a ella sonriendo. Era 5 años más joven que Valeria, pero aparentaba más edad que sus 29 años. Trabajar en una farmacia y tener 2 hijos pequeños habían hecho mella en su rostro. «Estoy bien, solo cansada», respondió Valeria. «¿Qué haces aquí? ¿No es hoy tu día libre?». «Don Alberto está enfermo. Me han pedido que le cubra un par de horas», explicó Patricia.
Escucha, quería decirte algo. Ayer estuve en el bar El Dorado con Carlos, celebrando su ascenso. Allí vi a tu Emiliano. Valeria sintió que algo le oprimía el pecho. Emiliano le contó que ayer trabajó hasta tarde en la obra. Luego fue directo a casa y se acostó. Intentó no mostrar su preocupación. ¿Y qué? A lo mejor solo vino a tomar una cerveza después del trabajo. Valeria. Patricia bajó la voz y miró a su alrededor. Estaba peleándose allí, con Gustavo, ya sabes, ese mecánico que vive al otro lado del puente. Se pelearon en el centro de la sala, volcando mesas. El camarero los separó a duras penas. ¿Por qué fue?, preguntó Valeria, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. No lo sé exactamente, pero oí a Gustavo gritar algo sobre una deuda. Dijo que Emiliano le debía algún trabajo desde hacía 2 meses. Y tu marido dijo que no le debía nada a nadie y que le dejara en paz. Valeria asintió, fingiendo que la noticia no la sorprendía demasiado. Pero por dentro, todo se estaba enfriando. En los últimos 6 meses, Emiliano había llegado a casa cada vez más huraño y silencioso. Antes, en los primeros años de matrimonio, le hablaba de su trabajo, le contaba sus planes de futuro, soñaba con montar su propio negocio. Ahora estaba retraído, contestaba a sus preguntas con respuestas de una sola palabra y pasaba cada vez más tiempo fuera de casa. Quizás sea un malentendido, intenta convencerse en voz alta. Ya sabes que los hombres discuten y luego olvidan. Puede ser, aceptó Patricia, pero había duda en sus ojos. Ten cuidado, ¿vale? Y si pasa algo, ya sabes dónde encontrarme. Se despidieron y Valeria entró en la farmacia a por medicinas. La joven farmacéutica que sustituía a Patricia se mostró taciturna y le dio rápidamente lo que necesitaba. Valeria pagó y salió, pensando en lo que había aprendido. Quería pensar que Patricia exageraba, pero su hermana nunca había sido propensa a los cotilleos ni a las insinuaciones. El camino a casa duró otros 20 minutos. Valeria caminó despacio, preparándose para la conversación con su marido. No iba a montar un escándalo, pero no quería callarse lo que había pasado. A lo largo de los años de vida en común, se había dado cuenta de que era mejor aclarar todos los malentendidos de una vez que acumular resentimientos. Su casa estaba al final de la calle San Martín, detrás de un pequeño jardín de rosas que había plantado la madre de Valeria. Era una casa sencilla de una sola planta, con porche y tejado de tejas rojas. Su padre la había construido hacía 30 años, cuando se casó con su madre, y la familia Solano había vivido allí desde entonces. Cuando sus padres murieron hace 3 años, la casa pasó a Valeria como hija mayor. En el porche, en una silla de mimbre, estaba sentado Emiliano. Había una botella de cerveza abierta en una mesita frente a él y una vieja radio en su regazo. Jugueteaba con unos cables y de vez en cuando intentaba ajustar la onda. Del altavoz salían siseos y trozos de música. «Hola», dijo Valeria, acercándose a la veranda. «¿Qué tal?» «Bien», contestó Emiliano sin levantar la cabeza. «Hoy llegas temprano. A la hora de siempre. La clase terminaba a las 3 como siempre». Entró en casa, dejó el bolso en la cocina y volvió al porche. Emiliano seguía jugueteando con la radio, completamente absorto en su trabajo. Valeria se sentó en una silla cercana y lo observó en silencio durante un rato. Su marido tenía 37 años, pero últimamente parecía mayor. Su pelo oscuro había empezado a ralear en la parte superior de la cabeza, y alrededor de los ojos le habían aparecido arrugas que no tenía hacía un año. Emiliano», dijo por fin, «Patricia me ha dicho hoy que anoche te vio en el bar». Las manos del hombre se congelaron sobre los cables. Levantó lentamente la cabeza y miró a su mujer. Algo brilló en sus ojos oscuros, pero Valeria no pudo distinguir qué era. «¿Y el qué?», preguntó en tono uniforme. «Me ha dicho que te peleaste allí con Gustavo. ¿Es verdad?» Emiliano dejó la radio a un lado y cogió una botella de cerveza. Bebió un buen trago, se limpió la boca con la manga de la camisa y volvió a mirar a su mujer. «Métete en tus asuntos, Valeria». «¿Cómo que no te metas?», se sorprendió ella. «Eres mi marido, vivimos en la misma casa. Si tienes algún problema, quiero saberlo». «Yo no tengo ningún problema», replicó tajante Emiliano. «Esto es cosa de hombres. Las mujeres no pueden entenderlo». «Intenta explicarte», insistió Valeria. «¿Por qué habéis discutido?» Emiliano se levantó tan bruscamente de la silla que casi se le cae la cerveza.
La radio se deslizó de su regazo al suelo y se oyó un crujido de piezas rotas. El hombre ni siquiera miró el aparato caído. «He dicho que no te metas», gruñó. «¿Qué? ¿Tu hermanita se ha quejado y ahora vas a interrogarme? Estoy harto». Recogió las herramientas de la mesa, las metió en un cajón y se dirigió a la puerta. Se dio la vuelta en el umbral. «Y la próxima vez, dile a tu Patricia que se ocupe de sus asuntos, no de husmear en los de los demás». La puerta se cerró de golpe y Valeria se quedó sola en el porche. Recogió la radio del suelo y la examinó. La carcasa estaba rota y se habían soltado varios cables. Emiliano había heredado este receptor de su padre y lo apreciaba mucho. Su marido pasaba horas cada fin de semana sintonizándolo y reparándolo. Ahora lo había tirado como un objeto sin valor. Valeria suspiró y miró la puerta que se cerraba tras su marido. Algo le pasaba a Emiliano, algo grave, pero él se negaba obstinadamente a confiar en ella. Hacía 5 años, cuando se casaron, era otro, alegre, abierto, dispuesto a compartir con ella todos sus pensamientos y preocupaciones. Ahora era como si hubiera crecido un muro entre ellos, y cada mes se hacía más y más grueso. Después de la pelea con su marido, Valeria permaneció sentada en el porche durante largo rato, con un receptor de radio roto entre las manos. El sol se deslizaba hacia el horizonte, coloreando el cielo en tonos rosados y anaranjados. La casa estaba en silencio. Emiliano había salido de la casa inmediatamente después de su conversación, dando un portazo y murmurando algo para sí mismo. Valeria le oyó arrancar su vieja moto y alejarse, dejando una nube de gases tras de sí. Sabía a dónde se dirigía. Últimamente, todas sus salidas nocturnas terminaban de la misma manera. Un bar, alcohol y un regreso tardío a casa, en un estado que difícilmente podía calificarse de sobrio. Hacia las 7 de la tarde, Rosario Vargas se acercó a la casa. Llevaba una cesta de mimbre cubierta con una toalla a cuadros. Valeria vio a su amiga desde lejos y la saludó. «Hola, cariño», dijo Rosario al acercarse al porche. «Hoy he hecho galletas de canela y he pensado en compartirlas. Sé que te gustan los dulces después de un día duro». «Gracias, Rosario», sonrió Valeria, aceptando la cesta. «Entra, voy a poner la tetera. Emiliano se ha ido, así que no nos molestarán». Rosario era 2 años mayor que Valeria, pero parecía más joven gracias a su carácter enérgico y su sonrisa constante. Se habían hecho amigas en el colegio, cuando Rosario fue trasladada a su clase desde un pueblo vecino. La nueva chica de pelo corto y oscuro y mirada directa había defendido a Valeria cuando los alumnos mayores se habían burlado de ella por sus gafas. Desde entonces, su amistad no había hecho más que consolidarse. La cocina era más fresca que el porche. Valeria puso la tetera en el fuego y sacó 2 tazas y 2 platitos de la alacena. Rosario, mientras tanto, colocaba con cuidado sus galletas en un plato, unas galletas redondas y doradas que estaban perfumadas con canela y vainilla. «Pareces disgustada», dijo Rosario, mirándola atentamente. «¿Qué te pasa?» Valeria vertió agua hirviendo en una tetera y la puso sobre la mesa. Se sentó frente a su amiga y le contó su encuentro con Patricia y lo que había averiguado sobre la pelea en el bar. Rosario escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. «¿Y cómo reaccionó cuando le preguntaste?», preguntó Rosario cuando Valeria hubo terminado su relato. «Me dijo que me metiera en mis asuntos. Dijo que eran asuntos de hombres que las mujeres no entendían. Y luego rompió la radio de su padre y se fue de casa». «Esos son tonterías», resopló Rosario. «Cosas de hombres. ¿Y quién va a limpiar las secuelas de estas cosas de hombres, me pregunto?» Otra vez las mujeres. Cogió una galleta y le dio un mordisco, masticando pensativamente. Valeria sirvió té en tazas y empujó una hacia su amiga. «¿Sabes, Valeria?», empezó Rosario, removiendo el azúcar del té con la cuchara. «Hace tiempo que quería hablarte de Emiliano, pero no sabía cómo empezar». «¿Sobre qué?» «De que no te aprecia, que se está convirtiendo en un hombre perdido. Mírate, eres una mujer inteligente, educada y hermosa. Tienes un trabajo, tienes una casa que tus padres heredaron. ¿Y él? Bebe, se pelea en los bares, es grosero contigo». Valeria tomó un sorbo de té, pensando en las palabras de su amiga. Ella misma lo había pensado últimamente, pero oírselo decir a Rosario era doloroso. «No siempre fue así», dijo en voz baja. «¿Recuerdas cómo era cuando nos conocimos?
alegre, responsable. Tenía planes de futuro. Lo era, pero ya no, dijo Rosario con rigidez. La gente cambia, Valeria. Y no siempre para mejor. Seamos realistas. Tu marido bebe. ¿Vas a pasarte el resto de tu vida haciéndole de niñera? Rosario. No, escúchame, mi amiga me interrumpió. Trabajo en una tienda. Veo gente diferente todos los días. ¿Sabes cuántas mujeres vienen a verme con los ojos morados y me dicen que se han caído por las escaleras? ¿Crees que no sé de dónde vienen esos moratones? Todo empieza con las pequeñas cosas, con palabras malsonantes, con borracheras, con peleas de bar. Valeria quiso protestar, pero Rosario continuó. Y luego estas mujeres justifican a sus maridos. Dicen que es un buen hombre, que solo está cansado del trabajo, que no siempre fue así, que las cosas mejorarán. Y al final, ¿qué pasa? Al final tienen miedo de abrir la boca para que no les den un tirón de orejas. Emiliano nunca me ha pegado, replicó Valeria. Todavía no, replicó Rosario con gravedad. Pero ¿cuánto durará? Hoy es grosero contigo y te prohíbe hacer preguntas. ¿Y mañana? Valeria guardó silencio, haciendo girar la taza entre las manos. En algún lugar de su mente se dio cuenta de que su amiga tenía razón. Emiliano había cambiado, y no para mejor. Pero admitirlo en voz alta era admitir que su matrimonio se estaba desmoronando. Y ella tenía tantas ganas de que todo saliera bien. «Divórciate de él», dijo Rosario sin rodeos. «La casa es tuya, el trabajo es tuyo. Puedes vivir perfectamente sola. Y ya encontrarás otro hombre, alguien que te respete». «No es tan sencillo», suspiró Valeria. «Nos casamos por la iglesia, y entonces quizás sean dificultades pasajeras. Tal vez si encuentro las palabras adecuadas». «Valeria, no eres psicóloga ni cura. No tienes que salvar a un hombre adulto de sus propios problemas». Las amigas siguieron hablando durante una hora. Rosario contaba historias de su trabajo en la tienda, compartía las últimas noticias de la ciudad, intentaba animar a Valeria con anécdotas. Pero la conversación sobre Emiliano pesaba mucho entre ellas. Estaba oscureciendo fuera de la ventana, y la cocina resultaba acogedora gracias a la luz amarilla de la lámpara que había sobre la mesa. Eran cerca de las 10 de la noche cuando oyeron el ruido de una moto en el patio. Valeria se tensó al reconocer el característico ruido del motor. «Ha vuelto», susurró, pero el sonido del motor no estaba amortiguado como de costumbre. Al contrario, se le unieron algunos más. Al parecer, Emiliano había traído compañía. Valeria y Rosario se miraron. Unos minutos después, la puerta principal se abrió con estrépito. Emiliano entró en la casa tambaleándose por el alcohol que había bebido. Le seguían 3 hombres que Valeria conocía de vista, pero no recordaba sus nombres. Eran los compañeros de borrachera de su marido en la obra. Carlos, un tipo alto y delgado con bigote ralo y dientes de oro. Miguel, un hombre fornido de mediana edad con un tatuaje en el antebrazo. Y Juan, el más joven del grupo, que apenas pasaba de los 25 años. «¡Emiliano!», exclamó Valeria, levantándose de un salto de la silla. «¿Qué está pasando?». Su marido la miró con ojos turbios y sonrió. Olía a cerveza, ron barato y cigarrillos. Tenía la camisa sucia y rota y un arañazo reciente en la mejilla. «Ah, la esposa está en casa», dijo balanceándose. «Y ha traído a su novia. ¡Qué bien!». «Estamos tomando el té», dijo Rosario secamente, sin levantarse de su asiento. «Quizá deberías ir a la otra habitación». «Esta es mi casa», le espetó Emiliano. «Puedo ir donde quiera. ¿Y quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer?». Carlos hipó y se apoyó en la jamba de la puerta, mirando la cocina con curiosidad. Miguel se sacó del bolsillo una botella de ron medio borracha, bebió un sorbo y se la dio a Juan. Este engulló el alcohol con avidez y le pasó la botella. Valeria pudo comprobar que todos estaban bastante borrachos. «Emiliano, por favor», intentó intervenir Valeria. «Vamos al porche. Hablemos tranquilamente». Rosario estaba a punto de irse a casa. «No me digas lo que tengo que hacer», gritó su marido. «Estoy harto. Todo el día lo único que oigo es «ve allí, haz esto», explica lo otro. Y ahora esta, señaló con el dedo a Rosario, me da consejos. «Mirad, chicos», intentó buscar un compromiso. «Quizás sea mejor que sigamos en el bar. Bajemos la voz en casa». «¿Qué bar?». Emiliano se indignó. «¿En un derroche de dinero? Nos echaron de El Dorado después de lo de anoche. Y a Paloma también.
Nos sentaremos aquí. ¿Os echaron del bar? Valeria jadeó. ¿Por qué? No es asunto tuyo, gritó Emiliano y dio unos pasos vacilantes hacia la cocina. Rosario se levantó lentamente de la silla y miró a Emiliano con indisimulado desprecio. Sus ojos mostraban no solo antipatía, sino también lástima por su amigo. Os estáis comportando como cerdos, dijo claramente. Y esta casa no es un establo de ganado borracho. El silencio flotaba en el aire. Emiliano parpadeó varias veces, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Carlos silbó y Miguel tarareó. Juan soltó una risita nerviosa. Entonces la cara de Emiliano se contorsionó de rabia. ¿Qué has dicho?, gritó y se abalanzó sobre Rosario. La amiga fue más rápida. Ella rebotó a un lado y corrió hacia la salida, derribando una silla a su paso. Emiliano la persiguió, tropezando y maldiciendo. Valeria la siguió, pero Carlos le cerró el paso con los brazos abiertos. «Para, guapa», dijo sonriendo socarronamente. «Las mujeres hablan demasiado». «Quítate de en medio», gritó Valeria, intentando esquivarlo. Pero Carlos solo se rió y no la dejó pasar. Miguel y Juan también se animaron, observando la escena como si fuera una obra de teatro. En el patio ya empezaba una refriega. Rosario corrió hacia la portería, pero Emiliano, a pesar de su estado de embriaguez, se movió más rápido. La alcanzó a pocos metros de la salida y la agarró por el hombro. «¿Crees que puedes ser grosera conmigo en mi casa?», gritó girando a la mujer para que le mirara. Rosario intentó soltarse, pero Emiliano la sujetó con firmeza. Entonces ella se giró y le abofeteó. Emiliano se quedó atónito y Rosario intentó huir de nuevo. Pero el marido de Valeria recuperó rápidamente el sentido y la empujó tan fuerte que su amiga cayó al suelo, golpeándose la rodilla contra una roca. «¡Zorra!», gritó Emiliano. «¿Cómo te atreves a pegarme?». Levantó el pie para golpear a la mujer tendida, pero en ese momento los demás salieron corriendo de la casa. Valeria consiguió por fin soltarse de Carlos y corrió hacia su amiga caída. «¡No la toques!», gritó. «¿Estás loca?». Pero Emiliano apartó a su mujer. Miguel y Juan cogieron a Rosario por los brazos y la arrastraron hacia el garaje que había en la esquina del patio. Rosario forcejeó todo lo que pudo, arañando y mordiendo, pero su fuerza era desigual. Tenía una mancha de sangre oscura en la rodilla. «Suéltala», gritó Valeria, agarrando a Miguel por la manga. «¿Qué haces?». Carlos la apartó bruscamente y la inmovilizó contra la pared de la casa. Valeria sintió su aliento a cerveza y a duras penas se contuvo para no vomitar. «Tranquilo, maestro», murmuró. «Tu novia se lo ha buscado». Miguel y Juan arrastraron a la forcejeante Rosario hasta el garaje. Allí estaban las viejas herramientas del padre de Valerie, una bicicleta y varias cajas de trastos. El olor a aceite de máquina y a polvo les llegó a la nariz. Emiliano ayudó a sus compañeros a empujar a la mujer dentro y cerró la puerta tras ella. Fuera había un viejo cerrojo de seguridad que cerró con un ruido metálico. «Que se siente y reflexione sobre su comportamiento», dijo sacudiéndose las manos. «Aprende a respetar a los dueños de la casa». Desde el garaje llegaron los gritos ahogados de Rosario y un golpe en la puerta. Golpeaba la hoja de madera con los puños, exigiendo que la dejaran salir. En ese momento se encendió una luz en el patio de la casa vecina. Amelia Reyes salió de la casa vestida con un camisón y un viejo batín. La anciana miró indignada a la ruidosa compañía. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó en voz alta. «Son las 11 de la noche. La gente normal duerme a estas horas». «¿Y qué son esos gritos en el garaje?». «No te metas, vieja», le espetó Carlos, balanceándose. «No es asunto tuyo». «¿Cómo que no es asunto mío?». Amelia estaba indignada. «Yo soy la que está siendo molestada. Voy a llamar a la policía. Y libera inmediatamente al que está encerrado». Emiliano se balanceó y miró enfadado a su vecina. El alcohol le había soltado la lengua y las manos. Los restos de sentido común que le quedaban se habían evaporado por completo. «Inténtalo», gruñó. «A ver quién es más rápido». Amelia se volvió para entrar en la casa y coger el teléfono, pero la borrachera de la compañía se lo impidió. Miguel cogió un trozo de barra de refuerzo que había junto al garaje y lo lanzó contra la valla que separaba los patios. Las tablas se astillaron con un crujido. Juan cogió otro trozo de hierro y completó la destrucción. La valla se derrumbó sobre el parter de Amelia, rompiendo los rosales. «¿Qué estáis haciendo?»,
gritó Amelia. ¡Es mi valla! ¡Mis flores! Juan y Carlos treparon por el hueco hasta el jardín del vecino, aplastando los restos de las plantas con los pies. Miguel les siguió, blandiendo la barra como si fuera un garrote. Amelia se retiró a su casa, pero tropezó con el escalón del porche y estuvo a punto de caerse. «¡Capitán, capitán! ¡Venga aquí!», gritó con voz temblorosa. De detrás de la casa salió corriendo un gran perro mestizo de color negro con el pecho blanco. El perro no era joven, pero sí fuerte. Mostró sus colmillos amarillos y se abalanzó sobre los intrusos. Carlos retrocedió, pero tropezó con una manguera de jardín y cayó de espaldas. «¡Sacad a ese perro de aquí!», gritó tratando de arrastrarse. El perro le agarró de la pernera del pantalón y le arrastró. Carlos chilló de miedo. Miguel cogió el palo grueso que Amelia utilizaba para apuntalar la liana y golpeó al animal en la espalda con todas sus fuerzas. El perro chilló de dolor y soltó a Carlos. Miguel volvió a golpear, pero no retrocedió. Siguió defendiendo a su ama. Solo cambió a ladridos y gruñidos amenazadores. «¡Capitán, corre!», gritó Amelia al ver que el perro estaba herido. Juan recogió del suelo una piedra del tamaño de su puño y se la lanzó al animal. El perro huyó, escondiéndose en la casa. «¡Bestias!», gritó entre lágrimas. «¿Qué hacéis?». Intentó levantarse del porche, pero Emiliano, que también había trepado por la valla rota, cogió un ladrillo del parterre roto y se lo lanzó a la mujer. El ladrillo le golpeó el hombro y ella volvió a caer, golpeándose contra los escalones de madera. «¡Basta ya!», gritó Valeria. «Detened esta locura, es una anciana». Pero nadie la escuchó. 3 hombres agarraron a la gimiente Amelia y la arrastraron hasta el mismo garaje donde Rosario ya estaba encerrada. Amelia estaba semi-inconsciente, con el labio roto manando sangre. Valeria corrió hacia ellos, pero Emiliano la agarró del brazo y le apretó la muñeca con tanta fuerza que gritó de dolor. «¡Quédate donde estás!», siseó. «Te unirás a ellos». Empujaron a Amelia al garaje junto a Rosario y volvieron a cerrar la puerta. Ahora había 2 mujeres, una de ellas herida, sentadas en la oscuridad. Del garaje llegaban voces apagadas y gemidos. «Bueno, muchachos», dijo Carlos alegremente, sacudiéndose los pantalones. «Ahora vamos a ver qué tiene la vieja en la casa. Seguro que tiene provisiones. Nos merecemos una recompensa por nuestra victoria». Entraron en la casa de Amelia por la puerta abierta. Valeria oía el ruido de ollas, armarios y platos. Los hombres borrachos estaban hurgando en casas ajenas como ladrones. Al cabo de unos minutos empezaron a sacar comida. Tarros de melocotones y tomates en conserva, pan, salchichas, un trozo de queso, una botella de vino de la casa que, al parecer, Amelia había estado guardando para una ocasión especial. «¡Mirad lo que te he encontrado!», gritó Juan, sacando de la casa una caja de hojalata. «Hay galletas y caramelos. Y tengo dinero», alardeó Miguel, agitando los billetes arrugados. Estaba en un tarro en la cocina. Supongo que estaba ahorrando para un día lluvioso. Justo en el patio, junto al garaje, donde estaban sentados los presos, organizaron un improvisado festín. Extendieron una manta en el suelo, que también habían cogido de la casa del vecino, colocaron la comida y abrieron el vino. Emiliano se sentó en el centro de la compañía y contó en voz alta la historia de cómo habían apaleado al perro del vecino, exagerando cada vez los detalles. «¿Te acuerdas de cuando aquel mestizo se lanzó sobre Carlos?», se rió. Carlos lloró de miedo. «Yo no lloré». Carlos se indignó, pero también se rió. Fue algo inesperado. Comieron comida robada, bebieron vino ajeno y bromearon sobre lo que acababan de hacer. Para ellos era un entretenimiento, un juego. Valeria se asomó a la ventana de su casa y observó horrorizada lo que ocurría. Varias veces intentó acercarse al garaje para dejar salir a su amiga y vecina. Pero Emiliano se percató de sus intenciones y le gritó amenazador. «Ni se te ocurra», le advirtió. «Quédate en casa y no te metas en los asuntos de los hombres». La borrachera continuó hasta bien entrada la noche. Los hombres cantaban canciones, contaban chistes y poco a poco se emborrachaban aún más. Carlos intentaba bailar, pero tropezaba una y otra vez. Miguel contaba anécdotas de su servicio militar, agitando la botella. Juan tenía hipo y se quejaba de mareos. Hacia las 2 de la madrugada, la compañía empezó a dispersarse lentamente. Carlos y Miguel fueron los primeros en marcharse, tambaleándose y apoyándose mutuamente. Arrancaron sus motos y se marcharon,
dejando atrás el rugido de los motores y el hedor de los gases de escape. Juan se quedó media hora más terminando los restos de la comida robada, pero luego también se retiró. Emiliano estaba solo en el patio, bebiendo el resto de su vino directamente del cuello de la botella. Sentado entre la basura y los escombros de la valla, de vez en cuando echaba un vistazo al garaje cerrado y sonreía. Pronto el alcohol le pasó factura y se desplomó sobre la sucia colcha, roncando tan fuerte que se oía incluso en la casa. Valeria esperó otra hora, asegurándose de que su marido dormía profundamente, y luego salió en silencio al patio. Le temblaban las manos cuando corrió el cerrojo del garaje. El metal crujió y ella se quedó inmóvil, temerosa de despertar a Emiliano. Pero él seguía durmiendo el sueño de los muertos. Amelia y Rosario estaban sentadas en el suelo del garaje, acurrucadas en la oscuridad. Ambas estaban pálidas y asustadas, con la ropa arrugada y sucia. Amelia se llevaba un pañuelo al labio roto. Rosario le acariciaba el hombro y le susurraba suavemente. «Perdóname», dijo Valeria en voz baja mientras las ayudaba a salir del garaje. «Lo siento, por favor. No sabía que era capaz de hacer algo así». Rosario se levantó y abrazó a su amiga. «No es culpa tuya», susurró, «pero ahora ves quién es realmente tu marido». El sol ya estaba en lo alto del horizonte cuando Emiliano empezó a dar señales de vida. Eran cerca de las 10 de la mañana, y los rayos brillaban a través de las hojas de un viejo mango del patio, cayendo sobre su cuerpo inmóvil. Valeria observaba a su marido desde la ventana de la cocina, sorbiendo su tercera taza de café de la mañana. El sueño no le llegaba a ninguno de los dos ojos después de los acontecimientos de ayer. Emiliano yacía sobre la sucia colcha, entre desperdicios, restos de comida y botellas rotas. Tenía la camisa arrugada y manchada, el pelo revuelto y una costra de sangre del arañazo de anoche se le había secado en la mejilla. A su lado había botellas vacías, latas de conserva y trozos de pan robado, y las moscas ya se posaban sobre ellos. El patio parecía un campo de batalla, una valla rota entre las parcelas, el parterre pisoteado de Amelia, herramientas esparcidas y basura por todas partes. Emiliano gimió e intentó ponerse de lado. Le costó moverse, con la cabeza dolorida por la resaca y la boca tan seca como si hubiera estado masticando arena toda la noche. Abrió los ojos con dificultad y luego los cerró contra la brillante luz del sol. «¡Valeria!», gritó con voz ronca. «¡Agua!». Su mujer no respondió. Emiliano se incorporó con esfuerzo, sujetándose la cabeza con la mano. El mundo a su alrededor se fue aclarando poco a poco. Lo primero que vio fue la devastación del patio. Luego su mirada se posó en la valla rota, y retazos de los sucesos de ayer empezaron a resurgir en su memoria. «¡Valeria!», gritó con más fuerza. «¡Valeria, ¿dónde estás?». La puerta de la casa crujió y su mujer apareció en el umbral. Estaba vestida, peinada y parecía haber pasado la noche en vela. Sus ojos eran una mezcla de cansancio, miedo y algo más que Emiliano no podía identificar en su estado medio ebrio. «Estoy aquí», dijo ella con frialdad. «¿Cómo te encuentras?». «Asqueroso», admitió Emiliano, intentando ponerse en pie. «¿Qué pasó ayer? ¿Por qué estaba tan desordenado?». Valeria bajó del porche y se detuvo a unos pasos de su marido. No le tendió la mano, no le ofreció agua, simplemente se quedó mirándolo, con una expresión que él nunca había visto en su rostro. «¿De verdad no te acuerdas?», preguntó ella. Emiliano se frotó las sienes, tratando de unir los recuerdos dispares en una imagen coherente. Recordaba el bar, la pelea con Gustavo por una deuda, luego otro bar del que él y sus amigos habían tenido que salir rápidamente tras un conflicto con el camarero. Recordó haber comprado una botella de ron y haber conducido hasta su casa para continuar la diversión. «Allí estaban mis amigos», dijo inseguro. «Carlos, Miguel, Juan. Nos tomamos una copa, y luego, todo está borroso. Y luego encerraste a Rosario y a nuestra vecina Amelia en el garaje», dijo Valeria con voz firme, «después de pegar a su perro y robar en su casa». Emiliano parpadeó varias veces, intentando comprender lo que había oído. Poco a poco, los fragmentos de la noche anterior empezaron a formar una imagen aterradora. Recordó a Rosario llamándoles cerdos, cómo la había perseguido por el patio. Recordó a la vecina exigiendo silencio y al perro que les había atacado.
¿De verdad estamos? Empezó, pero no pudo terminar la frase. Sí, respondió Valeria brevemente. Lo somos de verdad. Me pasé toda la noche en vela escuchándoles llorar en el garaje. Y por la mañana, cuando te dormiste, los dejé salir. Emiliano intentó levantarse, pero las piernas no le obedecían. Se hundió en la colcha y se rodeó la cabeza con los brazos. El alcohol seguía en su organismo. Sus pensamientos eran confusos y la luz brillante le hacía llorar los ojos. Ha sido un sueño, murmuró. Una pesadilla. No, Emiliano, contestó Valeria con rigidez. Era la realidad en la que convertiste nuestras vidas. Se dio la vuelta y entró en casa. Emiliano se quedó solo en el patio, intentando asimilar lo que realmente había ocurrido ayer. Los recuerdos se hacían cada vez más nítidos, y con cada detalle que afloraba se sentía peor. Recordaba haber pegado a un perro con un palo, haber tirado un ladrillo a una anciana, haber reído con sus amigos mientras comían comida robada. Al cabo de media hora por fin pudo ponerse en pie y caminar hasta su casa. Valeria se sentó en la cocina con una taza de café y miró por la ventana. Sobre la mesa había un plato de galletas de Rosario que habían sobrado, el único recuerdo de lo tranquila que había sido la noche al principio. «Dame agua», pidió Emiliano, hundiéndose en la silla frente a su mujer. Valeria le sirvió en silencio un vaso de una jarra y lo dejó sobre la mesa. Emiliano bebió el agua con avidez y pidió más. Solo después del tercer vaso, sintió que podía hablar con normalidad. «Valeria, yo...» «No», interrumpió ella. «No te disculpes, nada de explicaciones. Lo vi todo con mis propios ojos. Estaba borracha. Todos estábamos borrachos. La gente a veces hace cosas estúpidas cuando está borracha». «¿Estúpidas?». Valeria miró a su marido a los ojos por primera vez aquella mañana. ¿Golpear a una anciana y encerrarla en un garaje es estúpido? ¿Robar la casa de alguien es estúpido? «No hemos robado», objetó débilmente Emiliano. «Solo cogimos comida», sin preguntar, «de casa ajena, después de pegar a la casera. ¿Cómo llamas a eso?». Emiliano guardó silencio, incapaz de encontrar las palabras para justificarlo. En algún lugar del fondo de su mente, sabía que su mujer tenía razón, pero admitirlo era admitir que se había convertido en alguien que nunca había querido ser. «¿Amelia está en el hospital?», preguntó por fin. «No. Rosario la llevó a su habitación, le curó las heridas. Dice que puede arreglárselas sin médico, pero quiere que pagues los daños. La valla, las flores, los comestibles robados, el dinero». «¿Qué dinero?». Miguel se llevó todos los ahorros de su casa, unos 100,000 pesos que estaba ahorrando para medicinas. Emiliano se estremeció. 100,000 pesos era una suma decente para una anciana como Amelia. Debía de llevar meses ahorrando cada peso. «Hablaré con Miguel», murmuró. «Recuperaré el dinero. Dudo que lo haya gastado ya». Permanecieron sentados en silencio durante varios minutos. Emiliano intentaba pensar en una forma de remediar la situación, y Valeria se limitaba a mirarle con expresión de hastío y frustración. Hacia el mediodía, unas voces familiares entraron en el patio. Emiliano levantó la vista y vio por la ventana a sus compañeros de copas de la noche anterior. Carlos, Miguel y Juan no tenían mejor aspecto que él, arrugados, sin afeitar, con los ojos rojos y la cara pálida. Pero Carlos tenía en la mano una botella nueva de ron. Emiliano!», gritó. «¡Sal! Continuemos la diversión de ayer». «Bien hecho», dijo Valeria venenosamente. «Han venido a por más». Emiliano se levantó de la mesa y se dirigió a la puerta, pero su mujer le cerró el paso. «¿A dónde vas?». «Voy a decirles que se vayan». «¿Sí? ¿Por qué no te unes a ellos? ¿Buscas a otra vieja a la que pegar?». «No digas eso», pidió Emiliano. «Te he dicho que hablaré con ellos». Pero Valeria ya no le escuchaba. Algo dentro de ella se había roto por fin. Todos los meses de paciencia, todos los intentos de comprender y perdonar, todas las esperanzas de que su marido volviera en sí, todo eso se había derrumbado de la noche a la mañana. Salió de la casa y se dirigió directamente a los huéspedes no invitados. Carlos ya estaba abriendo una botella, y Miguel contaba una historia agitando los brazos. Fuera de aquí», dijo Valeria claramente mientras se acercaba a ellos. «Oh, aquí viene la señora de la casa», sonrió Carlos. «Buenos días, guapa. ¿Nos acompañas?». «He dicho que fuera». «Tranquila, maestra», intervino Miguel.
Hemos venido a ver a su marido, no a usted. Que decida él a quién quiere invitar a su casa. Esta no es su casa, replicó Valeria con frialdad. Esta es mi casa, y no quiero ver aquí a ladrones y violadores. Juan, que había permanecido en silencio al margen, se echó a reír de repente. ¿Cómo habla? Y ayer estabas callado como un ratón. Ayer me escandalicé de lo que hacíais tú y mi marido, y hoy he vuelto en mí. Valeria miró a su alrededor, buscando algo adecuado. Su mirada se posó en un trozo de tubo de metal que había quedado del destrozo de la valla de ayer. Se acercó y cogió el tubo, que pesaba 1 metro. ¿Qué haces? Preguntó Carlos nervioso. Lo que tenía que haber hecho ayer, respondió Valeria y blandió el tubo. El golpe le dio a Carlos en el hombro. Chilló de dolor y dejó caer la botella, que se hizo añicos en el suelo. El ron se derramó, mezclándose con el barro. «¡Te has vuelto loco!», gritó Miguel e intentó agarrar a Valeria por los brazos. Pero la mujer fue más rápida. Se dio la vuelta y le golpeó en las costillas con un tubo. Miguel se dobló por la mitad y retrocedió, tragando aire. Juan intentó ponerse detrás de ella, pero el tubo le golpeó en las rodillas y se alejó cojeando. «¡Fuera!», gritó Valeria, agitando aún el tubo. «¡Fuera de mi patio, malditos ladrones!». Carlos, sujetándose el hombro magullado, se tambaleó hacia la verja. «Te vas a arrepentir, zorra», gritó. «Lo recordaremos. Nos acordaremos», replicó Valeria. «Ahora salid de aquí antes de que llame a la policía». Los 3 hombres, chillando y maldiciendo, se dirigieron a la salida. En la puerta Miguel se volvió y le hizo a Valeria un gesto obsceno, pero recibió tal mirada a cambio que se apresuró a esconderse detrás de la verja. Valeria permaneció de pie en medio del patio, con la pipa en las manos, respirando agitadamente por la excitación y la rabia. La adrenalina le corría por la sangre, le temblaban las manos, pero se sentía extrañamente aliviada. Por primera vez en meses, había hecho lo que creía correcto. «¡Te has vuelto loco!». Emiliano salió corriendo de la casa y agarró a su mujer por los hombros. «¿Qué has hecho?». «Lo que deberías haber hecho tú», replicó Valeria, sin soltar la pipa de las manos. «Proteger tu casa y tu honor. Son mis amigos, son ladrones y violadores, como tú». Emiliano palideció de rabia. Nunca había oído a su mujer decir tales palabras. Nunca la había visto en tal estado. La Valeria sumisa de siempre, que siempre había perdonado sus travesuras y encontrado excusas para su comportamiento, había desaparecido. En su lugar había otra mujer, dura, decidida, que no estaba dispuesta a tolerar más humillaciones. «¡Cállate!», gritó y golpeó a su mujer. El golpe le dio en la mejilla con tal fuerza que Valeria se tambaleó y dejó caer la pipa. Una mancha roja se extendió por su rostro y lágrimas de dolor brotaron de sus ojos. Pero no lloró. No cayó de rodillas pidiendo perdón, como él esperaba. En lugar de eso se enderezó y le miró con tal desprecio que Emiliano retrocedió involuntariamente. «Ahora está claro», dijo en voz baja. «Ahora sé quién eres. Soy tu marido», gritó Emiliano. «Y debes obedecerme». «Antes era un marido», corrigió Valeria. «Ahora solo eres un borracho que levanta la mano contra las mujeres». Emiliano levantó la mano para golpear de nuevo, pero algo en los ojos de su mujer lo detuvo. No vio miedo, sino fría determinación. Se dio cuenta de que el siguiente golpe podría ser el último, no porque la matara a ella, sino porque acabaría con lo último que aún les unía. «Sal de mi casa», resolló. «¡Fuera de mi casa!». «No es tu casa», replicó Valeria con calma. «Vete y no vuelvas. O llamaré a la policía y les diré que me has pegado con una pipa». «Díselo», asintió Valeria con indiferencia. «Les interesará saber qué hiciste ayer con Amelia Reyes». Emiliano apretó los puños, pero guardó silencio. Sabía que su mujer tenía razón. Los sucesos de ayer no aumentarían su credibilidad ante la policía. Valeria entró en casa y empezó a hacer las maletas. No podía llevar mucho, solo lo esencial en una pequeña bolsa. Documentos, algo de ropa, una foto de sus padres que estaba sobre la cómoda. Emiliano se paseó por el patio, pateando piedras y maldiciendo en voz baja, pero no entró. «¿Vas a casa de tu novia?», gritó cuando Valeria salió con su bolso. «¿La que fue grosera ayer?». «Sí», respondió ella brevemente. «Dile que si vuelve a entrar en mi casa, tendrá su merecido».
Valeria se detuvo ante la puerta y se volvió. Emiliano estaba de pie en medio del patio destrozado, sucio, sin afeitar, con los ojos inyectados en sangre y los puños cerrados. Detrás de él había una valla en ruinas, botellas rotas y basura. La imagen era más elocuente que cualquier palabra. «Adiós, Emiliano», dijo ella. «Espero que algún día te des cuenta de lo que has perdido». Salió de la verja sin mirar atrás. Emiliano se quedó solo en el patio, en ruinas, entre las consecuencias de sus actos. El sol quemaba sin piedad, los restos de comida en descomposición apestaban y el dolor de resaca en su cabeza seguía latiendo con fuerza. Solo entonces empezó a darse cuenta de lo que había ocurrido. Su mujer había desaparecido. La casa que había pertenecido a su familia era ahora un extraño para él. Sus amigos se habían dispersado, asustados por la trompeta en manos de una mujer furiosa. Y lo que le esperaba era una explicación con el vecino al que había pegado ayer y la reparación que no tenía. Emiliano se sentó en los escalones del porche y se rodeó la cabeza con los brazos. Por primera vez en muchos meses se dio cuenta de lo que había hecho. Y por primera vez se preguntó qué hacer a continuación. Los 3 días en casa de Rosario habían sido una larga pesadilla de la que nunca podría despertar. Valeria dormía en el sofá del salón, despertándose cada vez que la señora de la casa se levantaba a trabajar o volvía a casa. El sueño era agitado, lleno de fragmentos de recuerdos de aquella terrible noche. Los gritos de Rosario desde el garaje cerrado, los gemidos de una maltrecha Amelia, las risas ebrias de los hombres en el patio. La casa de Rosario era pequeña pero acogedora. 2 habitaciones, una cocina diminuta y un porche cubierto de enredaderas. Rosario vivía sola desde hacía 5 años, desde que se divorció de su marido borracho, que no era mejor que Emiliano. Trabajaba en una tienda de telas de 6 de la mañana a 6 de la tarde y llegaba a casa cansada, pero siempre tenía tiempo para escuchar a su amiga. «Tienes que decidir algo», dijo Rosario la tercera noche, mientras cenaban sentadas en la cocina. «No se puede vivir así, con incertidumbre». Valeria removía la sopa con la cuchara en silencio. Hacía días que no tenía apetito. La comida le parecía insípida y tenía un sabor amargo en la boca. Fuera de la ventana empezaba a anochecer. Los perros ladraban en alguna parte y el sonido de la televisión llegaba de la casa vecina. «Pienso en ello todo el tiempo», dijo en voz baja, «pero no sé por dónde empezar». «Tienes que empezar por echarlo de tu casa», dijo Rosario con firmeza. «La casa es tuya, tienes los papeles. ¿Qué derecho tiene a estar allí? Nos casamos por la iglesia. Legalmente es mi marido. Legalmente una esposa también tiene derechos», argumentó Rosario. «Sobre todo si el marido se comporta como un animal. Escucha, mañana es sábado, tengo el día libre. Iremos a tu casa y le diremos que limpie. Y si no lo hace, llamaremos a la policía». Valeria negó con la cabeza. «No se irá de buena gana. Conozco su carácter. Y llamar a la policía, después de lo que le hizo a Amelia, podría acabar mal para él». «Es lo que hay que hacer», dijo Rosario con firmeza. «Que responda de sus actos. ¿Te da pena después de todo esto?» «No me da pena. Es que necesito tiempo para pensar». La verdad es que Valeria tenía miedo. Miedo de encontrarse con Emiliano, miedo de su reacción, miedo de lo que podría pasar si llevaba las cosas al extremo. Durante 5 años de matrimonio, se había acostumbrado a evitar los conflictos, a encontrar compromisos, a suavizar los ángulos agudos. Ahora tenía que hacer algo para lo que no estaba preparada: contraatacar. Pero Rosario fue más persistente. El sábado por la mañana despertó a su amiga a las 7. Puso el desayuno en la mesa y anunció: «Vámonos, ahora mismo, antes de que cambie de opinión y mientras tengas la determinación. Rosario, quizá no deberíamos...». «Sí», dijo ella con firmeza. «Cada día que retrasas juega en tu contra. Se está acostumbrando a tu casa, se está acostumbrando a considerar la suya. Entonces será aún más difícil desalojarlo». Valeria se vistió de mala gana y salió con su amiga. La mañana era fresca, y el aire se sentía fresco después de la lluvia nocturna. Tardaron 20 minutos en llegar a su casa, y caminaron en silencio, cada una con sus propios pensamientos. Cuando llegaron a la puerta familiar, Valeria se detuvo. El patio tenía peor aspecto que hacía 3 días. La basura no se había limpiado, las botellas rotas brillaban al sol, y los restos de comida en descomposición desprendían un olor nauseabundo.
Emiliano se sentó en la veranda en la misma silla donde una vez había arreglado la radio de su padre. Pero ahora era un hombre muy distinto, sin afeitar, con el pelo revuelto, vistiendo una camisa sucia que probablemente no se había quitado en días. Había 3 botellas de cerveza vacías junto a la silla, y él sostenía una cuarta, medio llena. «Mírale», dijo Rosario con desprecio. «Ha ido cuesta abajo». Emiliano se dio cuenta de que se acercaban y levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos y turbios, la mirada desenfocada. Intentó levantarse, pero se tambaleó y se hundió en la silla. «Oh, mirad quién está aquí», dijo con un marcado acento de embriaguez. «Mi querida esposa y su fiel amigo». «Emiliano», empezó Valeria, acercándose a la veranda. «Tenemos que hablar». «¿Hablar?», se rió y dio un sorbo a la botella. «¿De qué hay que hablar? Te fuiste, dejaste a tu marido como el último». «No te atrevas», le interrumpió Valeria bruscamente. «No te atrevas a insultarme. ¿De verdad te duelen los ojos?». Emiliano se levantó de la silla balanceándose. Huyó a la primera dificultad y en la iglesia juró fidelidad hasta la tumba. Rosario se adelantó, bloqueando a su amiga. «Hasta la tumba no significa hasta la primera paliza de los vecinos», dijo ella con frialdad. «Valeria ha venido a decirte que debes desalojar la casa». «¿Qué casa?», se indignó Emiliano. «Esta es mi casa. Hace 5 años que vivo aquí. Soy el dueño». «La casa me pertenece», dijo Valeria en voz baja pero con firmeza. «Tengo los papeles. Heredé la casa de mis padres y tengo derecho a decidir quién vive en ella». «Los papeles», Emiliano resopló despectivamente. «¿Has olvidado el certificado de matrimonio? Por ley, un marido tiene derecho a vivir en la casa de su mujer. Se llama propiedad adquirida conjuntamente». «La casa no es una propiedad heredada», objetó Rosario. «Valeria la heredó antes de que os casarais, así que no tiene ningún derecho sobre ella». Emiliano dio unos pasos vacilantes por el porche, agitando la botella. «¿Cuántos años he vivido en esta casa? ¿Cuánto dinero he invertido en ella? Arreglar el tejado, cambiar las tuberías, pintar la verja. ¿Y ahora quieres echarme? Has arreglado el tejado una vez en 5 años, y solo fue un poco de trabajo», replicó Valeria con calma. «Y tú misma rompiste la valla hace 3 días. «Eso es diferente», gritó Emiliano. «No te metas en peleas de hombres». «¿Peleas de hombres?». La voz de Valeria se volvió más áspera. «¿Pegar a una vieja y a su perro es una pelea de hombres?». Emiliano se calló, dándose cuenta de que había llevado la conversación a un callejón sin salida. Tomó otro sorbo de cerveza, tratando de ordenar sus pensamientos. El alcohol le dificultaba pensar con claridad, pero una cosa tenía clara. Esta casa era lo único que le quedaba. Hacía una semana que había perdido su trabajo en la obra después de otra borrachera. Sus amigos se habían dispersado tras el incidente con la pipa de Valeri y no tenían nada de dinero. «No voy a ir a ninguna parte», dijo con obstinación. «Esta es mi casa, y punto». «Bien», asintió Rosario. «Entonces llamaremos a la policía. Que se ocupen ellos de tus derechos». «Llámalos», soltó Emiliano. «Voy a ver qué dicen. Y yo les contaré cómo me pegaste con una pipa». «Díselo», respondió Rosario indiferente. «Y les hablaremos de Amelia. Creo que les interesará». Emiliano palideció bajo la capa de suciedad de su rostro. La historia con su vecina era su punto débil, y era muy consciente de ello, pero no quería echarse atrás. «Vete de aquí», gruñó, «y no vuelvas a dar la cara. No quiero verte». Valeria hizo otro intento. «Emiliano, sé razonable. Te das cuenta de que no podemos seguir así. Separémonos amistosamente. No te demandaré por lo que le pasó a Amelia y dejarás la casa». «No me voy a ninguna parte», gritó el marido y lanzó la botella vacía en su dirección. La botella pasó volando, haciéndose añicos contra una roca cercana a la verja. Los fragmentos volaron en distintas direcciones. Uno alcanzó la pierna de Rosario, dejándole un rasguño. «¡Cabrón!», se indignó Rosario, agachándose para mirar la herida. Emiliano se agachó y empezó a recoger piedras del parterre en ruinas. Las flores que los padres de Valeria habían cultivado con esmero hacía tiempo que habían muerto, dejando solo tallos marchitos y las piedras que bordeaban el parterre. «¡Largo!», gritó, lanzando piedras a las mujeres. «No quiero veros por aquí». La primera piedra pasó volando, la segunda golpeó a Valeria en el hombro.
pero no sintió dolor. En lugar de dolor, se dio cuenta de que era imposible negociar con aquel hombre, que Emiliano, con quien se había casado, había desaparecido irrevocablemente. En su lugar había un borracho, dispuesto a tirar piedras a su propia mujer. «Vámonos», dijo en voz baja a Rosario. «Aquí no hay nada más que hacer». Se alejaron de la verja, y Emiliano siguió tirando piedras hasta que se le acabaron las que tenía a su alcance. Entonces se desplomó de nuevo en su silla y volvió a coger la botella. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Rosario cuando estuvieron a una distancia prudencial. «No lo sé», respondió Valeria con sinceridad. «No quiero llamar a la policía, y no puedes obligarle a salir». Llegaron a la plaza principal y se sentaron en un banco bajo el monumento a Bolívar. A su alrededor bullía la vida del sábado. Los comerciantes tendían sus mercancías, los niños jugaban en la fuente, los ancianos jugaban al dominó. Una vida ordinaria y tranquila, que a Valeria le parecía ahora algo inalcanzable. «Oye», dijo de pronto Rosario, «¿y si vendemos la casa? ¿Cómo se vende?». Valeria no lo entendía. «Mientras Emiliano viva allí, ¿por qué no? La casa es tuya, tienes los papeles. Encontrarás un comprador y él mismo se encargará del inquilino ilegal». Valeria se lo pensó. La idea parecía descabellada, pero tenía cierta lógica. Si se vendía la casa, Emiliano perdería automáticamente todos los derechos sobre ella. El nuevo propietario podría desalojarlo por la vía judicial o policial. «Pero es nuestra casa familiar», dijo insegura. «Mis padres vivieron allí toda su vida, y ahora tu marido la ha convertido en un vertedero», dijo Rosario con dureza. «Asúmelo, Valeria. Después de lo que pasó allí, ¿puedes vivir allí? Cada vez que pases por delante del garaje, te acordarás de aquella noche». Valeria comprendió que su amiga tenía razón. La casa estaba manchada por los recuerdos. Había pasado de ser un nido familiar a un lugar de pesadilla. Tal vez fuera mejor empezar de verdad una nueva vida haciendo borrón y cuenta nueva. «De acuerdo», decidió. «Vamos a intentarlo. ¿Dónde están las oficinas inmobiliarias de por aquí?» «Hay una en la calle principal, junto al banco. Manuel Torres, ¿te acuerdas? Vendió la casa de mi tía hace 2 años». Se levantaron del banco y caminaron por la calle principal. La oficina del agente inmobiliario estaba en un viejo edificio colonial, junto a la farmacia donde trabajaba Patricia. El letrero decía: «Manuel Torres, transacciones inmobiliarias». Manuel Torres era un hombre corpulento, de mediana edad, bigote cuidado y mirada atenta. Escuchó a Valeria, asintiendo de vez en cuando y tomando notas en su cuaderno. «Ya veo», dijo cuando ella hubo terminado. «La casa está en la calle San Martín, de una planta, con un solar. Básicamente las propiedades en esa zona están muy solicitadas. Pero hay algunas preguntas». «¿Cuáles son?». Valeria se mostró cautelosa. «Primero, en la casa ahora vive alguien sin su consentimiento. Esto podría ahuyentar a los compradores. En segundo lugar, ¿en qué condiciones está la casa? ¿Necesita reparaciones?». Valeria habló con sinceridad de lo que pasaba en el patio, de la valla rota y de la basura. Manuel escuchó, negando con la cabeza. «No está muy bien», admitió, «pero no es crítico. Lo principal es que la estructura de la casa está intacta, y la basura se puede quitar, la valla se puede reparar». «¿Cuánto puede costar una casa así?», preguntó Valeria. «En buen estado, 50 millones de pesos, quizá un poco más. En su estado actual, un 20% menos. Digamos 40 millones. Valeria silbó. 40 millones era mucho dinero. Podrías comprarte una casita en otro barrio y aún te sobraría para una nueva vida. ¿Y con qué rapidez se encontraría un comprador? «Es difícil de decir», dijo Manuel. «Quizá en una semana, quizá en 6 meses. Depende de muchos factores. Pero el barrio es bueno, la casa es sólida, el precio es adecuado. Creo que 1 mes o 2 como mucho». «¿Y qué necesitas para el registro?». Manuel sacó un contrato tipo de la carpeta y le explicó el procedimiento. Valeria escuchó atentamente. Hizo preguntas. En 1 hora todos los trámites estaban resueltos. La casa estaba oficialmente en venta. «Por cierto», dijo Manuel, cuando estaban a punto de marcharse, «tengo un posible comprador. Doña Cristina Moreno es comerciante de café. Está ampliando su negocio. Busca una casa con un terreno grande para almacén y oficina. Podría interesarle. No deje de ponerse en contacto con ella.
pidió Valeria. En la calle, Rosario pasó el brazo por los hombros de su amiga. Bueno, el primer paso ya está dado, dijo. Ahora solo falta encontrar un comprador. ¿Y si nadie quiere comprar una casa con un inquilino así? Se preocupó Valeria. Lo harán, dijo Rosario con seguridad. El dinero lo decide todo, y el nuevo propietario encontrará la manera de desahuciar a tu Emiliano. Caminaron despacio hacia casa, discutiendo planes futuros. Valeria tenía que encontrar trabajo en otra ciudad, alquilar un lugar donde vivir, empezar su vida de cero. La perspectiva era a la vez aterradora y edificante. Al día siguiente, domingo, Manuel llamó. Su voz sonaba emocionada. Señora Solano, tengo buenas noticias. Doña Cristina quiere ver su casa. Esta tarde. ¿Podrá recibirla? Por supuesto, respondió Valeria, sintiendo que su corazón se aceleraba. Estupendo. Nos vemos en casa a las 4. Y no te preocupes por... huésped. Doña Cristina es una mujer decidida. No le pasará nada. Valeria colgó el teléfono y se volvió hacia Rosario, que observaba la conversación con curiosidad. Creo que tenemos un comprador, dijo. Quiere ver la casa hoy mismo. ¿Tan pronto? Rosario se sorprendió. Ah, madre mía. Debe de ser el destino. A las 4 de la tarde se plantaron en la puerta familiar con Manuel y Cristina Moreno. Cristina era una mujer enérgica de unos 50 años, con el pelo gris recogido en un moño y unos inteligentes ojos castaños. Iba vestida con un estricto traje de negocios y sostenía una carpeta de cuero con documentos. Emiliano seguía sentado en la veranda, pero ahora estaba dormido, reclinado en una silla. A su lado había nuevas botellas vacías, como si la visita de su mujer la noche anterior no le hubiera disuadido de beber. «Esta es la casa», dijo Manuel al abrir la puerta. Cristina echó un vistazo al patio y se estremeció ante el olor. «El desorden se puede limpiar», dijo seria. «La casa es sólida. Eso es lo principal. Es un terreno grande y está bien situada. Me viene bien». Recorrieron el perímetro de la casa. Miraron por las ventanas. Evaluaron el estado del tejado. Emiliano no se despertó. Cristina hizo preguntas prácticas sobre el alcantarillado, la electricidad y los títulos de propiedad. ¿Y el inquilino?, preguntó finalmente señalando con la cabeza al Emiliano dormido. «Es un problema temporal», le aseguró Manuel. «En cuanto se cerrara el trato, sería desalojado legalmente». «Ya veo», asintió Cristina. «¿Puedes bajar el precio 5 millones, teniendo en cuenta las molestias del desahucio?» Valeria y Manuel se miraron. «35 millones», dijo Valeria. «Estoy de acuerdo». «Muy bien. ¿Están listos los documentos?» «Todo estará listo mañana», prometió Manuel. Se dieron la mano, sellando el acuerdo verbal. Cristina dio una vuelta más por el solar, anotó algo en su cuaderno, subió al coche y se marchó. «¿Qué te ha parecido?», preguntó Rosario cuando quedaron los tres solos. «Fue rápido», admitió Valeria. «No me lo puedo creer». «Sucede así», dijo Manuel filosóficamente. «Cuando una persona realmente decide cambiar, el universo le ayuda». Valeria miró a Emiliano, que dormía en la silla. Muy pronto esta casa dejaría de ser su hogar común. Muy pronto su antigua vida terminaría y comenzaría una nueva. Daba miedo, pero junto con el miedo venía el alivio. Por fin había tomado una decisión. La llamada se produjo a las 7:30 de la mañana, cuando Valeria aún estaba tumbada en el sofá de la casa de Rosario, incapaz de conciliar el sueño tras una noche agitada. La noche anterior, ella y Manuel Torres habían ultimado todos los trámites para la venta de la casa. La transacción había sido rápida y sin complicaciones. Doña Cristina era una mujer de palabra. El dinero ya estaba en la cuenta de Valeria y la casa pertenecía oficialmente a la nueva propietaria. «¿Señora Solano?», sonó la voz familiar de la agente inmobiliaria. «Buenos días, señora. Siento llamar tan temprano, pero tenemos una emergencia». «¿Qué le ocurre?». Valeria se sentó en el sofá, alerta. «Doña Cristina quiere tomar posesión de la casa hoy mismo. Ya se ha puesto en contacto con la policía por el ocupante ilegal. Habrá un desalojo forzoso a las 10 de la mañana». Valeria sintió que algo le oprimía el pecho. A pesar de todo lo que había pasado, Emiliano seguía siendo su marido. La idea de ser desalojada a la fuerza le resultaba dolorosa. ¿No podían haberle avisado? ¿Darle tiempo para recoger sus cosas? «Señora, su marido sabe lo de la venta desde hace 3 días».
Manuel fue personalmente a verle anteayer, le explicó la situación, le ofreció marcharse voluntariamente. Como respuesta, recibió una pedrada en el parabrisas del coche. Valeria suspiró. Era como Emiliano, testarudo hasta el final, incluso cuando la situación era desesperada. De acuerdo, estaré allí a las 10. No hace falta, dijo Manuel en voz baja. Todas las formalidades ya están hechas. No tienes por qué traumatizarte con este espectáculo. No, respondió Valeria con firmeza. Tengo que estar allí. Despertó a Rosario y le habló de la llamada. Su amiga no lo dudó y le dijo que iría con ella. No puedo dejarte sola en un momento así, dijo vistiéndose deprisa. Además, después de todo lo que ha pasado, quiero ver cómo echan de casa a tu precioso marido. No había regodeo en la voz de Rosario, solo cansancio por la larga lucha y alivio porque por fin llegaba a su fin. Llegaron a la casa de la calle San Martín a las 10:30. Ya había un coche de policía en la puerta y los vecinos curiosos se agolpaban en la acera. Valeria reconoció entre ellos a don Rafael, que vivía enfrente, a la señora María, de la esquina, y a varias personas más a las que había saludado en la tienda o en la plaza. El teniente de la comisaría González, un hombre de unos 45 años, bigotes grises y ojos cansados, se acercó a Valeria cuando la vio acercarse. «¿Señora Solano?», preguntó amablemente. «Soy el teniente González. Hemos recibido una orden judicial para desalojar por la fuerza al ocupante ilegal de la casa». «Sí, lo sé», asintió Valeria. «Es mi ex marido. ¿Cómo va a proceder?» «El procedimiento habitual», explicó el teniente. «Primero le ofreceremos que abandone la casa voluntariamente. Si se niega, usaremos la coerción. En cualquier caso, la casa será desalojada en menos de una hora». Junto al teniente había otros dos policías, un sargento joven de ojos vivaces y un cabo mayor con un bigote impresionante. Ambos parecían tranquilos y profesionales, como gente acostumbrada a este tipo de situaciones. «¿Está en casa?», preguntó Valeria mirando hacia el porche. «En casa», confirmó el teniente. «Y no está solo. Había otros dos hombres con él. A juzgar por las botellas vacías que había en el patio, habían estado de fiesta toda la noche». Valeria suspiró. Así que Carlos y Miguel habían vuelto a pesar de la trompetería en manos de la furiosa casera. Probablemente habían decidido apoyar a su camarada en un momento difícil, o simplemente estaban aprovechando la situación para emborracharse. El teniente González se acercó a la portería y llamó en voz alta. «Emiliano Castro, salid, policía». De la casa no salió ni un ruido. El teniente repitió la llamada aún más fuerte, pero tampoco hubo respuesta. Entonces hizo un gesto con la cabeza a sus subordinados, y los tres entraron en el patio. Valeria y Rosario los siguieron, manteniendo las distancias. El patio tenía peor aspecto que hacía una semana. A la basura vieja se había añadido basura nueva. Botellas vacías, restos de comida, colillas, algunos trapos. Había una guitarra rota junto a la veranda. Al parecer, la fiesta de ayer había sido especialmente ruidosa. «Emiliano Castro», gritó el teniente, subiendo a la veranda. «Abra la puerta. Tenemos una orden judicial». Esta vez se oyeron voces apagadas procedentes de la casa, y a continuación, pasos arrastrados. La puerta se abrió, y la cara roja e hinchada de Emiliano apareció en el hueco. Estaba aún más borracho que una semana antes, con los ojos inflamados y el habla arrastrada. «¿Qué queréis?», murmuró. «Le presento una orden judicial de desalojo forzoso», dijo formalmente el teniente, tendiéndole el documento. «Tiene media hora para recoger sus efectos personales y abandonar la casa». Emiliano cogió el papel e intentó enfocar la vista. Era difícil de leer en su estado, pero entendió el significado general. «Esta es mi casa», declaró, rompiendo el fallo por la mitad. «No me voy a ir a ninguna parte. La casa ya no le pertenece», explicó pacientemente el teniente. «Ha sido vendida. El nuevo propietario tiene todos los derechos sobre ella». «¿Qué nuevo propietario?». Emiliano se asomó a la puerta y vio a Valeria. «Ah, ya veo. Mi mujer ha vendido la casa a mis espaldas». «¡Zorra!». «Señor Castro», dijo el teniente con severidad, «cuide su lenguaje y abandone la casa inmediatamente o usaremos la fuerza». «Usaremos la fuerza», gritó Emiliano. «A ver quién es quién. Carlos, Miguel, salid». Dos de sus compañeros de borrachera salieron corriendo de la casa,
ambos borrachos, despeinados y con caras agresivas. Carlos blandía un bate de béisbol que había encontrado en algún lugar de la casa, y Miguel agarraba una botella rota. «Vamos, polis», gruñó Carlos. «¿Queréis fuerza? Coged eso». El teniente González sacó tranquilamente su radio. «1, 2, en línea. Solicito refuerzos en el 43 de la calle San Martín. Resistencia al desalojo». «Recibido. 1», respondió una voz desde la radio. «Los refuerzos están en camino». Pero el teniente no necesitaba refuerzos. Sus subordinados demostraron ser profesionales experimentados. El joven sargento esquivó rápidamente a Carlos y le quitó el bate de las manos con un certero porrazo en la muñeca. Carlos aulló de dolor y se agarró el brazo. El cabo mayor, mientras tanto, se acercó a Miguel y cuando éste intentó golpearle con la botella, interceptó su mano y se la retorció para que el vaso se le cayera de entre los dedos. «¡Al suelo!», ordenó el sargento, y los dos intrusos se tumbaron en el suelo de la veranda. Emiliano intentó encerrarse en la casa, pero el teniente atravesó la puerta con el pie. «No lo pongas difícil», le aconsejó. «Salga voluntariamente». «No lo haré», dijo Emiliano con terquedad, cerrando la puerta de un portazo. «Esta es mi casa. Esta es mi fortaleza». «De acuerdo», suspiró el teniente. «Derribemos la puerta». El sargento y el cabo se colocaron junto a los compañeros de bebida cautivos de Emiliano. Los esposaron y los sentaron en los escalones de la veranda bajo vigilancia. Luego se ocuparon de la puerta. La vieja madera no pudo resistir los esfuerzos combinados de los dos hombres fuertes. La cerradura se rompió y la puerta se abrió de golpe. Dentro de la casa reinaba el caos. Los muebles estaban volcados, había trozos de vajilla por el suelo y las paredes estaban manchadas de vino o de alguna otra cosa. El aire estaba viciado, impregnado de olores a alcohol y tabaco. Emiliano estaba acurrucado en un rincón del salón, agitando un cuchillo de pan. «¡No os acerquéis!», gritó. «¡Te voy a matar!». «Suelta el cuchillo», ordenó el teniente con calma. «No tienes ninguna posibilidad. Ríndete y recibirás una advertencia». «No me rendiré ante nadie». Emiliano se encontraba en un estado de total embriaguez y pánico. «Esta es mi casa. ¿Lo entiendes? ¡Mía!». Dio unos pasos vacilantes hacia los policías, agitando el cuchillo. El teniente asintió al sargento y éste lanzó su porra. La porra golpeó el brazo de Emiliano. El cuchillo cayó, y un segundo después estaba acurrucado en el suelo. «Se resiste a las autoridades», dijo el teniente. «Amenazas con arma blanca, además de alteración del orden público y estancia ilegal. Vamos a ficharlo». Emiliano siguió gritando y arremetiendo contra las autoridades mientras le esposaban. Tenía la voz ronca por los gritos y el alcohol. «¡Valeria!», gritó cuando vio a su mujer en la puerta. «¿Qué has hecho, imbécil? ¿Cómo has podido vender nuestra casa?». «No es mi casa», respondió Valeria en voz baja. «Es mía, y tenía derecho a venderla». «¡Te voy a matar!». Emiliano siguió gritando mientras lo arrastraban hacia la salida. «¿Me oyes? Te encontraré y te mataré. Y a tu novia también». «Y amenazas de muerte», el teniente sacudió la cabeza. «Son un montón de artículos. Para 3 meses». Emiliano y sus compañeros de borrachera fueron empujados al coche de policía. Carlos y Miguel se sentaron en silencio, dándose cuenta de que estaban en serios problemas. Emiliano siguió gritando amenazas por la ventanilla hasta que el coche dobló la esquina. «Ya está», le dijo el teniente González a Valeria. «La casa está desocupada. Puede entregársela al nuevo propietario». «Gracias», le agradeció Valeria. «¿Qué les va a pasar?». «Una multa, unos días de arresto. A tu marido le caerá más, por resistencia y amenazas. Pero nada grave, no te preocupes, no ha pasado nada». La policía se fue, los vecinos se fueron a casa, y Valeria y Rosario se quedaron solas fuera de la casa que ya no le pertenecía. «¿Cómo te encuentras?», preguntó Rosario. «Extrañada», respondió Valeria con sinceridad. «Alivio y tristeza al mismo tiempo. Este era el hogar de mi infancia. Ahora tendrás un hogar diferente, y una vida diferente». Valeria asintió. Rosario tenía razón. El pasado había terminado. Era hora de pensar en el futuro. «Entremos», dijo. «Tenemos que limpiar antes de que llegue la nueva ama». Entraron en la casa y se horrorizaron de lo que vieron. En una semana de borrachera, Emiliano y sus amigos habían convertido la otrora acogedora casa en un basurero. Vajilla rota, manchas en las paredes, muebles volcados,
basura por todos los rincones. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Rosario arremangándose la camisa. Por la cocina, decidió Valeria. Al menos podemos abrir las ventanas y que corra el aire. Llevan todo el día trabajando. Recogieron escombros, fregaron los suelos, fregaron manchas, sacaron la basura. Al anochecer, la casa tenía un aspecto relativamente decente. Claro, muchas cosas necesitaban reparación, pero al menos estaba limpia. Hacia las 7 de la tarde llegó doña Cristina, acompañada de 2 peones. Echó un vistazo a la casa y asintió con la cabeza. No está mal, dijo. Gracias por limpiar. Mañana traeré los materiales y empezaremos la reforma. ¿Qué va a haber aquí?, preguntó Rosario con curiosidad. Oficina y almacén de la empresa de café, explicó Cristina. En el salón haré un estudio. En los dormitorios, habitaciones para los empleados. Y en el patio pondré un hangar para guardar el café. Valeria imaginó cómo la casa de su infancia se convertiría en un establecimiento comercial y sintió una punzada de tristeza. ¿Pero qué se le va a hacer? La vida sigue y todo tiene su ciclo. Te deseo mucha suerte en el negocio, le dijo sinceramente. Muchas gracias. Y buena suerte en tu nueva vida, respondió Cristina. Se despidieron y las mujeres se dirigieron a la salida. Pero Valeria se detuvo en la puerta. Espérame aquí, le pidió a Rosario. Tengo que ir a un sitio. Atravesó la valla y entró en el patio de la vecina de Amelia. El patio estaba limpio. Habían retirado la basura, habían replantado las flores e incluso habían colocado una valla nueva. Amelia estaba sentada en el porche de su casa, acariciando a su perro. El capitán tenía buen aspecto. Su cojera casi había desaparecido. Su pelaje relucía. «Buenas noches, doña Amelia», saludó Valeria. La anciana levantó la cabeza. Aún tenía la cara magullada, pero su estado general era satisfactorio. «Oh, Valeria», dijo. «He oído que hoy se han llevado a tu marido». «Sí», asintió Valeria acercándose. «He venido a disculparme por todo lo que ha hecho, por tu tormento, por el perro, por el dinero robado». Amelia la miró atentamente. «Ahí, siéntate», sugirió, señalando el escalón junto a ella. Valeria se sentó. La capitana le olisqueó la mano, pero no gruñó, al parecer al darse cuenta de que no era una enemiga. «¿Sabes?», comenzó Amelia. «He vivido lo suficiente para saber que una esposa no es responsable de las acciones de su marido. Cada uno tiene su propia cabeza sobre los hombros». «Pero debería haberle detenido», replicó Valeria. «Tendría que haber llamado a la policía aquella noche». «¿Qué habría cambiado?», preguntó Amelia. «Se habría enfadado más contigo. Quizá también te habría pegado». «No, niña, hiciste lo correcto». Valeria sintió que se le quitaba un peso de culpa del alma. «Gracias por decir eso», dijo. «¿Y cómo van las cosas con el dinero? ¿Miguel los devolvió?» «Parcialmente», asintió Amelia. «Trajo 50,000. El resto, dijo, se lo bebió. Pero no estaba mal, al menos lo suficiente para su medicación». «Si lo necesitas, puedo ayudarte», se ofreció Valeria. «Ahora tengo dinero de la venta de la casa». «No, cariño», Amelia negó con la cabeza. «Mi hijo está conmigo ahora, me está ayudando. Se enteró del accidente y vino de la capital. Dice que me va a acoger». «Y con razón», asintió Valeria. «Estarás más tranquila en la ciudad». Se sentaron en silencio, mirando el cielo del atardecer. El perro dormitaba a los pies de su ama, moviendo de vez en cuando las orejas ante los ruidos de los patios vecinos. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Amelia. «Me iré a otra ciudad», respondió Valeria. «Encontraré trabajo, un piso. Empezaré de nuevo». «Así es», aprobó la anciana. «Solo tienes una vida. No deberías desperdiciarla con un hombre malo. Encontrarás uno bueno, uno que te aprecie». «Aún no quiero pensar en hombres nuevos», admitió Valeria. «Primero tengo que arreglarme». «Chica lista», la elogió Amelia. «No todo el mundo lo entiende. Muchas de un mal matrimonio se lanzan inmediatamente a otro, pensando que el nuevo hombre curará las viejas heridas. Pero primero tienes que curarte a ti misma, y luego ya pensar en el compañero». Valeria se levantó, preparándose para irse. «Gracias por todo, doña Amelia, por comprenderme, por perdonarme. Si necesita algo, Rosario sabe dónde encontrarme». «Gracias a ti también, querida», respondió Amelia. «Por venir, por disculparte. Merece la pena. Y recuerda que no todos los maridos son como tu Emiliano. Los hay buenos, pero hay que buscarlos con la mente, no solo con el corazón.
Valeria se despidió de su vecina y salió donde Rosario la esperaba. ¿Y bien?, le preguntó su amiga. ¿La has perdonado? Perdonada, asintió Valeria, y le dio un buen consejo para el futuro. Caminaron despacio hasta la casa de Rosario. Valeria tenía por delante una nueva vida, desconocida pero llena de posibilidades, y atrás quedaba el pasado con todos sus errores y su dolor. En la plaza principal se detuvieron en el monumento a Bolívar. Valeria miró los lugares familiares de su infancia. La iglesia donde se casó con Emiliano, la escuela donde trabajaba como maestra, las tiendas donde compraba víveres. Todo eso también formaría parte del pasado. ¿Sin remordimientos?, preguntó Rosario siguiéndola con la mirada. Un poco de arrepentimiento, respondió Valeria con sinceridad, pero no me arrepiento de mi decisión. Por primera vez en mucho tiempo me siento libre, y era verdad. A pesar de todas las pérdidas, a pesar de la incertidumbre del futuro, Valeria sentía una ligereza que no había sentido en meses. El pesado peso de un matrimonio infeliz había caído por fin de sus hombros. Mañana empezará a buscar trabajo en otra ciudad. Pasado mañana, a solicitar el divorcio. En una semana, tal vez se vaya para siempre. Pero hoy solo caminaba por calles conocidas junto a su mejor amiga y se alegraba de que lo peor hubiera pasado. Y en algún lugar de una comisaría, Emiliano Castro estaba sentado en una celda maldiciendo a todo el mundo, sin darse cuenta de lo que había perdido. Y tal vez nunca lo haga.